Profesora humilla a alumna negra con un enigma matemático, pero el resultado inesperado lo cambia todo. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. El desafío que cambió todo. La mañana en la escuela secundaria Santa Elena transcurría como cualquier otra. Los estudiantes caminaban por los pasillos con libros en la mano, intercambiando risas y comentarios sobre la clase anterior. Entre ellos, Sofía Moreno, una joven de piel oscura y ojos llenos de determinación, avanzaba hacia su aula con la mochila bien ajustada a su espalda. No era una alumna común. Desde pequeña, su padre, un apasionado matemático que falleció años atrás, le enseñó a ver los números como piezas de un rompecabezas, a desentrañar sus misterios y encontrar belleza en la lógica. A pesar de su talento, Sofía sabía que enfrentaba prejuicios. Su maestra de matemáticas, la señora Guzmán, nunca le dirigía palabras de aliento. Parecía disfrutar minimizando sus logros, como si no creyera que una chica como ella pudiera destacar en una materia tan exigente. Esa mañana, la profesora Guzmán tenía una mirada afilada. En el pizarrón, escribió un enigma matemático complejo, uno que, según ella, muy pocos habían logrado resolver en la historia de la escuela. Si alguno de ustedes puede resolver esto, reconsideraré mi opinión sobre sus habilidades. Pero dudo que alguien aquí tenga la capacidad, dijo con un tono que destilaba escepticismo. Sus ojos se posaron en Sofía con un destello de desafío. La joven sintió que su corazón latía con fuerza. No era la primera vez que su profesora la menospreciaba, pero esta vez, algo dentro de ella se encendió. No iba a dejar que la duda de alguien más definiera su valor. Tomó su cuaderno, miró el problema con concentración y, en su mente, escuchó la voz de su padre. Cada número tiene su lógica, cada problema tiene una solución. Solo necesitas mirar desde el ángulo correcto. El aula quedó en silencio mientras Sofía analizaba cada elemento del problema. Recordó noches enteras resolviendo acertijos con su padre, conectando conceptos que él le enseñó como si fueran piezas de un rompecabezas. Sus manos se movían con rapidez, anotando fórmulas y pruebas en su cuaderno. La profesora Guzmán cruzó los brazos y dejó escapar una risa sarcástica. Si crees que puedes resolverlo, adelante, muéstralo a la clase, dijo con un dejo de burla. Sofía levantó la mirada y caminó con paso firme hasta el pizarrón. Tomó el marcador y, con una seguridad sorprendente, comenzó a escribir. Cada línea de ecuaciones fluía con precisión, cada paso conectaba con el siguiente de manera impecable. Los demás estudiantes observaron en asombro. Incluso los más aplicados en matemáticas nunca habían visto a alguien resolver un problema así con tanta destreza. Cuando Sofía escribió el último número y dejó el marcador sobre la repisa, el aula quedó en absoluto silencio. La profesora Guzmán, que siempre tenía una respuesta cortante para todo, permaneció inmóvil. Se acercó al pizarrón, revisó cada paso y su expresión cambió. En sus ojos, por primera vez, se dibujó algo que nunca antes había dirigido a Sofía: incredulidad. Esto es correcto, murmuró. El murmullo entre los alumnos se convirtió en aplausos, y luego en vítores. Sofía no solo había resuelto el enigma, lo había hecho con una maestría que nadie esperaba. Pero para ella, esto no era solo una victoria en clase. Era una promesa cumplida a su padre. Un reconocimiento de que su legado seguía vivo en ella. Y lo que no sabía aún, era que ese día sería el inicio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Capítulo 2. El eco de un descubrimiento. El aula de matemáticas seguía sumida en un murmullo de asombro. Algunos alumnos miraban a Sofía con admiración, mientras otros susurraban entre sí, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. La profesora Guzmán, aún con la tiza en la mano, repasaba una y otra vez cada línea del pizarrón, buscando un error que justificara su escepticismo. Pero no lo había. El resultado era impecable. Sin decir palabra, la mujer dejó la tiza sobre el escritorio y ajustó sus lentes con una expresión tensa. Nunca antes había visto a un estudiante resolver un problema de esa magnitud con tanta precisión, y mucho menos esperaba que fuera Sofía quien lo hiciera. Su incomodidad era evidente. Sofía, en cambio, sentía un torbellino de emociones dentro de sí. Sabía que había hecho algo importante, pero no por la reacción de sus compañeros ni por la mirada contrariada de la profesora. Era algo más profundo. Mientras sus ojos recorrían la pizarra, recordó las tardes en la mesa del comedor con su padre, él mostrándole ecuaciones como si fueran cuentos llenos de misterio. Cada número tiene un propósito,
Sophie. La matemática es como la música, tiene ritmo y armonía. Y cuando la entiendes, el mundo se vuelve más claro. La voz de su padre resonaba en su mente con una calidez nostálgica, y sintió una lágrima amenazando con escapar, pero la contuvo. Este era su momento. De repente, un sonido de notificación interrumpió el silencio. Uno de los alumnos, Daniel, el chico más aplicado de la clase y el orgullo del departamento de ciencias, había tomado una foto del pizarrón y la subió a un foro de matemáticas. «Tienes que ver esto», le susurró a su compañero mientras le mostraba la pantalla de su celular. La imagen comenzó a viralizarse rápidamente. Lo que Sofía no sabía era que ese problema no era un simple ejercicio de clase. Era un enigma que había sido propuesto en un concurso nacional de matemáticas años atrás y que muy pocos expertos habían logrado resolver. En cuestión de minutos, varios profesores de otras escuelas y universidades estaban comentando sobre la brillantez de la resolución. «Esto no puede ser cierto», murmuró la profesora Guzmán, intentando recuperar la compostura. Miró a Sofía con una mezcla de incomodidad y algo que parecía una forzada admiración. «Bien, parece que lo lograste. Aunque dudo que comprendas del todo la magnitud de este problema». Pero las palabras de la profesora ya no importaban. Porque en ese momento, una de las compañeras de Sofía, Elena, se levantó y empezó a aplaudir. Primero fue ella, luego Daniel, y uno a uno, todos los alumnos se unieron en una ovación espontánea. Sofía sintió un calor recorrer su pecho. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento, pero en ese instante entendió que no había sido solo un desafío personal. Era una demostración de que su esfuerzo y la enseñanza de su padre tenían un propósito más grande. A lo lejos, en algún rincón de la ciudad, una reportera de un noticiero estudiantil vio la imagen viral en su feed y su curiosidad se encendió. «Tenemos que encontrar a esta chica», dijo mientras tomaba el teléfono para hacer una llamada. En cuestión de horas, el destino de Sofía cambiaría para siempre. Capítulo 3. El poder de una mente brillante. Esa misma tarde, mientras Sofía caminaba de regreso a casa con su mochila colgada al hombro, su teléfono vibró varias veces. Notificaciones de mensajes, solicitudes de amistad y menciones en redes sociales llenaban la pantalla. No entendía lo que estaba pasando hasta que abrió uno de los enlaces que le envió su compañero Daniel. Su resolución del enigma matemático estaba en todas partes. La imagen de la pizarra con su escritura se había vuelto viral. La gente comentaba sobre la increíble hazaña de una estudiante de secundaria resolviendo un problema que había desafiado a expertos durante años. Sofía sintió un nudo en el estómago. Nunca había sido el centro de atención. Siempre había sido la chica callada, la que prefería sentarse al fondo de la clase, la que vivía inmersa en su propio mundo de números y ecuaciones. Y ahora, de repente, su nombre estaba circulando en foros de matemáticas, en grupos de educación, incluso en cuentas de noticias locales. Algunos comentarios eran de admiración, otros de incredulidad, pero lo que más la impactó fue ver a profesionales de la matemática debatiendo sobre su solución. ¿Cómo había sucedido todo esto en tan pocas horas? Al llegar a casa, su madre la recibió con el teléfono en la mano y una expresión de confusión y orgullo. «Sofía, cariño, acaban de llamarme de una estación de televisión. Quieren entrevistarte». Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. «¿A mí?», preguntó, incrédula. «Sí, dicen que lo que hiciste es impresionante y quieren conocer tu historia». Su madre la miró con emoción en los ojos. «Tu papá estaría tan orgulloso». Esas palabras hicieron que Sofía sintiera un calor en el pecho. Durante años, había pensado que su amor por las matemáticas era solo un lazo con su padre, algo personal y privado. Pero ahora, su conocimiento estaba trascendiendo más allá de su hogar. Mientras intentaba asimilar la noticia, su teléfono volvió a sonar. Era Daniel. «Sophie, tienes que ver esto. La universidad más prestigiosa del país ha compartido tu solución y dicen que quieren contactarte». Sofía se dejó caer en la silla con una mezcla de nerviosismo y emoción. Esto no era un simple logro escolar. Su vida estaba cambiando en ese preciso instante. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, recordó las palabras de su padre. «Cada problema es como una pieza de un gran rompecabezas. Si lo armas bien, verás la imagen completa». Quizás, este era su momento para demostrarle al mundo que su padre nunca estuvo equivocado. Capítulo 4. Del aula a la pantalla grande. A la mañana siguiente, la casa de Sofía estaba en un torbellino de emociones. Su madre, visiblemente emocionada, intentaba asegurarse de que Sofía estuviera lista para la entrevista en la televisión.
La sala, que siempre había sido un refugio tranquilo, ahora estaba llena de llamadas telefónicas, mensajes y noticias en redes sociales. No puedo creerlo, mi hija en la televisión, exclamó su madre con una mezcla de orgullo y asombro. Sofía, en cambio, no podía evitar sentirse nerviosa. Nunca había sido de esas chicas que buscaban la atención de los demás. Prefería las ecuaciones a las cámaras, los problemas lógicos a las preguntas incómodas. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. No solo por ella, sino por la memoria de su padre, por todos aquellos que alguna vez sintieron que no tenían voz, que no eran vistos o valorados. Cuando llegó al estudio de televisión, la producción ya estaba lista. Las luces, las cámaras, los presentadores sonrientes, todo parecía sacado de un mundo ajeno al suyo. Sofía, bienvenida. Es un placer tenerte aquí, dijo la conductora del programa matutino con una cálida sonrisa. Tu historia ha conmovido a muchos. Cuéntanos, ¿cómo fue que resolviste un enigma matemático que ha desconcertado a expertos? Sofía tomó aire y miró a la cámara. Siempre he amado las matemáticas. Mi padre me enseñó a verlas como un rompecabezas, algo hermoso y lleno de lógica. Cuando vi el problema en la pizarra, sentí que ya había visto sus piezas antes. No hice más que armarlas. Su voz era firme, pero había una emoción latente en sus palabras. Cuando la profesora Guzmán lanzó el desafío, sentí que tenía que demostrar, no solo a ella, sino también a mí misma, que podía hacerlo. Que mi padre no estaba equivocado. Los conductores intercambiaron miradas impresionadas. Tu historia es increíble, Sofía. Y tenemos una sorpresa para ti. La pantalla detrás de ella se iluminó, mostrando a un reconocido matemático y catedrático de una prestigiosa universidad. Sofía, hemos analizado tu solución y estamos impresionados. Queremos ofrecerte una beca para que puedas seguir desarrollando tu talento. El estudio estalló en aplausos. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Nunca había imaginado algo así. Su mundo, que hasta hace unos días se reducía a su escuela y su hogar, de repente se había expandido. Ahora tenía oportunidades que jamás pensó posibles. Cuando salió del estudio, la luz del sol le pareció más brillante que nunca. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la chica que resolvía problemas en su cuaderno. Ahora era un símbolo de superación, de talento, de la fuerza de un legado. Y esto, apenas comenzaba. Capítulo 5. Una chispa que enciende un movimiento. El viaje de regreso a casa fue surrealista. Sofía aún sentía el calor de los reflectores sobre su piel, el eco de los aplausos resonando en su mente. Mientras el auto avanzaba por las calles de su barrio, su teléfono vibraba sin cesar. Mensajes de felicitaciones llegaban de compañeros de clase, familiares lejanos y hasta desconocidos que se sentían inspirados por su historia. Entre ellos, un mensaje se destacó: eres una inspiración. Me recordaste que no importa de dónde vengamos, el talento y el esfuerzo siempre encuentran su camino. Gracias. Su madre la miró por el espejo retrovisor con una sonrisa. Esto es solo el comienzo, Sophie, ¿estás lista para todo lo que viene? La pregunta quedó flotando en su mente. ¿Estaba lista? Había pasado de ser una chica invisible en la escuela a convertirse en el rostro de un fenómeno viral. Había demostrado su talento, había honrado a su padre, pero, ¿y ahora qué? Al llegar a casa, su madre le entregó un sobre grande con un sello universitario. Llegó hace unas horas, dijo con emoción. Sofía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta formal invitándola a una conferencia de matemáticas donde le ofrecerían una beca de tiempo completo. Pero lo que más la sorprendió fue ver su nombre junto a otros conferencistas. Queremos que nos hables sobre cómo las matemáticas cambiaron tu vida. La idea de hablar frente a expertos la hizo dudar. Sin embargo, al recordar la reacción de su profesora Guzmán, sintió un impulso de demostrarle al mundo, y a sí misma, que su conocimiento tenía un propósito mayor. Esa misma noche, mientras miraba el cielo desde su ventana, imaginó la voz de su padre diciendo: las matemáticas son solo el principio. Es lo que haces con ellas lo que realmente importa. Sofía sonrió. Sabía que aceptar ese desafío significaba dejar atrás el miedo y abrazar su verdadero potencial. Al día siguiente, con el sobre aún en sus manos, tomó aire y dijo en voz alta: voy a hacerlo. Su madre la abrazó con orgullo. Sofía acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Lo que no sabía era que, con ese sí, estaba a punto de encender una chispa que cambiaría muchas más vidas además de la suya. Capítulo 6. Más allá de un salón de clases.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. Las noticias sobre su hazaña continuaban expandiéndose, y cada vez más personas querían conocer su historia. Pero lo que más la inquietaba era la conferencia de matemáticas a la que había sido invitada. Nunca había hablado en público, mucho menos frente a académicos y expertos en la materia. Su madre notó su preocupación y, una noche, mientras cenaban, le tomó las manos con cariño. Sofía, siempre has sido valiente. No dejes que el miedo te haga dudar de todo lo que has logrado. La joven asintió en silencio, pero en su interior seguía luchando con la idea de ponerse frente a una audiencia y contar su historia. La noticia de su invitación a la conferencia también se había esparcido en la escuela. Algunos compañeros la miraban con respeto, mientras que otros, como la profesora Guzmán, parecían incómodos con su éxito. Durante una de las clases, Sofía notó cómo la maestra intentaba ignorarla, pero lo que realmente la sorprendió fue cuando, al final de la lección, la docente la llamó a su escritorio. Supongo que estarás orgullosa de toda esta atención, dijo la profesora Guzmán con un tono que mezclaba resignación y molestia. Pero la fama no te hace mejor en matemáticas. Solo recuerda que un momento de reconocimiento no significa que lo sepas todo. Sofía respiró hondo. Ya no era la misma estudiante insegura de antes. La mirada altiva de la profesora ya no la intimidaba. No busco fama, profesora. Solo quiero demostrarme a mí misma que mi padre tenía razón. Y si eso inspira a otros, entonces todo esto habrá valido la pena. Sin esperar respuesta, Sofía tomó su mochila y salió del aula con la cabeza en alto. En ese momento, comprendió que su éxito no se trataba solo de matemáticas. Se trataba de abrir caminos para otros que, como ella, alguna vez fueron subestimados. Esa misma noche, mientras practicaba su discurso frente al espejo, algo dentro de ella cambió. No solo quería hablar en la conferencia, quería demostrar que su historia podía marcar una diferencia. Y por primera vez, se sintió lista. Capítulo 7. Un mensaje que trasciende. El día de la conferencia llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Parada frente al espejo, con su cabello cuidadosamente recogido y su atuendo formal, respiró hondo. Nunca había sentido tanta adrenalina en su vida. No era solo el hecho de hablar en público, sino la magnitud del evento. Estaba a punto de pararse frente a un auditorio lleno de expertos en matemáticas, académicos y jóvenes aspirantes, todos esperando escucharla. Su madre le sonrió desde la puerta. ¿Estás lista, Sofía? Solo recuerda por qué estás aquí. Durante el trayecto a la universidad donde se realizaría el evento, Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Se preguntó si su padre estaría orgulloso de ella, si en algún lugar del universo él podía ver lo lejos que había llegado. Cada número tiene su historia, y cada historia tiene un propósito. Sus palabras resonaban en su mente como una melodía reconfortante. Al llegar, fue recibida por organizadores y otros conferencistas. Algunos la miraban con curiosidad, otros con admiración. Entre ellos, un profesor universitario se acercó y le estrechó la mano. Tu resolución fue brillante, Sofía. Nos has recordado que la genialidad no siempre viene de los lugares que esperamos. Cuando llegó el momento de subir al escenario, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sala estaba llena. Los reflectores la enfocaban, y por un instante, pensó que se congelaría. Pero entonces, miró a su madre en la primera fila, sonriendo con orgullo. Sofía tomó aire y comenzó a hablar. Desde pequeña, mi padre me enseñó que las matemáticas son más que números. Son historias, son conexiones, son respuestas que esperan ser descubiertas. Hizo una pausa, viendo cómo la audiencia la escuchaba con atención. Cuando resolví aquel enigma en la pizarra de mi escuela, no lo hice para impresionar a nadie. Lo hice porque en ese momento entendí que cada pieza del conocimiento que mi padre me dejó tenía un propósito. Y si hoy estoy aquí, es porque quiero que otros jóvenes, sin importar de dónde vengan, sepan que su talento puede llevarlos más lejos de lo que imaginan. El auditorio quedó en silencio por unos segundos, y luego, un estruendoso aplauso llenó la sala. Sofía sintió un nudo en la garganta. Lo había logrado. No solo había contado su historia, sino que había tocado corazones. Cuando bajó del escenario, varios jóvenes se acercaron a ella con emoción. Gracias por compartir tu historia. Me hiciste ver que yo también puedo intentarlo, dijo una chica de su edad con los ojos brillantes. Sofía comprendió entonces que su camino no terminaba aquí. Su historia había encendido algo en otras personas, y ahora tenía una responsabilidad mayor. No era solo una estudiante brillante.
Era una inspiración. Capítulo 8. El despertar de una nueva misión. Después de la conferencia, la vida de Sofía cambió de manera inesperada. Su discurso se volvió viral en redes sociales, y su historia comenzó a trascender las fronteras de su país. Universidades, organizaciones educativas y periodistas la contactaban para conocer más sobre su viaje, su talento y su mensaje inspirador. De ser una estudiante desconocida, pasó a convertirse en un símbolo de perseverancia y talento. Una tarde, mientras estaba en casa revisando correos electrónicos llenos de felicitaciones y propuestas, su madre se acercó con una sonrisa cálida. «Sofía, hay algo que quiero mostrarte». En la mesa del comedor, colocó un viejo cuaderno de su padre, uno que Sofía no recordaba haber visto antes. «Lo encontré guardado entre sus cosas. Creo que es momento de que lo tengas». Sofía abrió el cuaderno con manos temblorosas. En cada página, su padre había escrito ecuaciones, pensamientos y pequeñas notas sobre sus descubrimientos matemáticos. Pero lo que más la conmovió fue encontrar una frase escrita en la última página. «Sofía, cada problema que resuelvas no es solo un logro, es una puerta que abres para los que vienen después de ti. Nunca dejes de buscar respuestas». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su padre siempre había creído en ella, incluso antes de que ella misma supiera lo lejos que llegaría. En ese momento, entendió que su éxito no se trataba solo de demostrar su talento, sino de usarlo para inspirar y abrir caminos para otros. Esa noche, después de mucho pensar, Sofía tomó una decisión. No quería que su historia fuera solo un evento viral pasajero. Quería hacer algo significativo con ella. Tomó su computadora y comenzó a escribir un plan para un proyecto educativo, un espacio donde jóvenes con talento en matemáticas pudieran desarrollarse, sin importar sus circunstancias o el escepticismo de los demás. A la mañana siguiente, con su propuesta en mano, fue a hablar con la dirección de su escuela. «Quiero crear un club de matemáticas accesible para todos. Quiero que otros estudiantes tengan la oportunidad de descubrir su potencial, sin importar si alguien les dice que no son capaces». El director la miró con interés. «Es una idea ambiciosa, Sofía. Pero si alguien puede lograrlo, eres tú». Sofía salió de la oficina con una sonrisa. Había resuelto un enigma matemático que cambió su vida, pero ahora tenía un nuevo reto, cambiar la vida de otros. Y estaba lista para comenzar. Capítulo 9. Sembrando el futuro. El proyecto de Sofía tomó forma más rápido de lo que imaginaba. Con la ayuda de sus compañeros más entusiastas y el apoyo de algunos profesores, el Club de Matemáticas y Pensamiento Lógico se convirtió en una realidad dentro de la escuela. La idea era clara: cualquier estudiante, sin importar sus calificaciones previas o su confianza en la materia, podría unirse para aprender y desafiarse a sí mismo. El primer día de reunión, Sofía sintió un nudo en el estómago. Se preguntó si alguien realmente asistiría o si todo quedaría como una simple idea en papel. Pero cuando abrió la puerta del aula asignada, se encontró con más de 20 estudiantes esperando con curiosidad. Algunos eran sus compañeros de clase, otros alumnos más jóvenes que habían escuchado sobre ella y querían aprender. Entre ellos, para su sorpresa, estaba Daniel, el chico que siempre había sido considerado el mejor en matemáticas de la escuela. «Siempre pensé que la matemática era solo resolver problemas y seguir fórmulas», confesó Daniel con una sonrisa. «Pero después de verte en la televisión, me di cuenta de que es mucho más. Quiero aprender de la manera en que tú lo haces». Las palabras de Daniel fueron un reflejo del impacto que Sofía estaba generando. No solo había demostrado que podía resolver un enigma complejo, sino que había cambiado la percepción de muchos sobre la belleza de las matemáticas. Durante las semanas siguientes, el club se convirtió en un refugio para muchos estudiantes. Algunos querían mejorar sus habilidades, otros buscaban un espacio donde fueran valorados sin prejuicios. La profesora Guzmán, aunque aún reacia a reconocer el impacto de Sofía, no pudo evitar notar cómo el interés por las matemáticas en la escuela había crecido desde su éxito. Pero lo más inesperado llegó cuando una prestigiosa universidad la contactó con una propuesta inesperada. Querían patrocinar su club y convertirlo en un programa piloto que pudiera extenderse a otras escuelas del país. «Creemos que tu historia puede inspirar a más jóvenes a ver las matemáticas de una forma diferente», le dijo el director de la iniciativa académica en una videollamada. «Queremos apoyarte para que tu club no solo sea un proyecto escolar, sino algo mucho más grande». Sofía sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Nunca había imaginado que su amor por los números llegaría tan lejos, pero ahora entendía que este era solo el comienzo de algo aún mayor.
Miró el viejo cuaderno de su padre en su escritorio, recordando sus palabras: cada problema que resuelvas es una puerta que abres para otros. Respiró hondo y respondió con determinación: acepto el desafío. Sin saberlo, estaba a punto de cambiar el rumbo de la educación en muchas más vidas de las que jamás imaginó. Capítulo 10. Un nuevo horizonte. La noticia del patrocinio universitario llegó como una ráfaga de aire fresco. En cuestión de días, la historia de Sofía pasó de ser una inspiración local a un fenómeno nacional. Medios de comunicación volvieron a contactarla, pero esta vez, no solo por su hazaña matemática, sino por el impacto de su club en la educación de otros jóvenes. Las redes sociales se llenaron de comentarios de estudiantes de diferentes partes del país que querían formar parte de su iniciativa. Un día después de recibir la propuesta formal de la universidad, Sofía fue llamada a la oficina del director de la escuela. Al entrar, se encontró con una persona que no esperaba ver, la profesora Guzmán. El director sonrió y la invitó a sentarse. Sofía, he estado siguiendo de cerca tu progreso y no puedo decir lo orgullosos que estamos de ti, dijo con entusiasmo. La universidad quiere convertir tu club en un programa nacional, y creemos que podríamos comenzar con una prueba piloto en nuestra escuela. Antes de que Sofía pudiera responder, la profesora Guzmán se aclaró la garganta y habló por primera vez con un tono diferente. Tengo que admitir que, al principio, subestimé tu capacidad. Pero me equivoqué. Sus palabras eran firmes, aunque su orgullo seguía intacto. No todos los días una estudiante desafía el sistema y lo cambia. He estado revisando tus métodos y debo decir que hay mucho potencial en lo que estás haciendo. Sofía parpadeó sorprendida. ¿Era esto una felicitación? El director intervino. Queremos que trabajes junto con la profesora Guzmán para estructurar mejor el programa y asegurarnos de que pueda implementarse en otras escuelas. Sofía sintió una mezcla de emociones. Trabajar con alguien que la había menospreciado no sería fácil, pero también era una oportunidad de demostrar que su conocimiento y pasión iban más allá del aula. Respiró hondo y asintió. Estoy dispuesta a hacerlo. Desde ese día, Sofía se sumergió en la planificación de su proyecto a una escala mayor. Junto con un equipo de expertos y el apoyo de la universidad, comenzaron a diseñar un sistema que pudiera llevar el amor por las matemáticas a estudiantes de comunidades vulnerables. Capítulo 11. Cruzando fronteras. El viaje a la conferencia internacional fue un sueño hecho realidad para Sofía. Apenas unos meses atrás, era una estudiante más en su escuela, lidiando con la indiferencia de su profesora y el escepticismo de quienes dudaban de su talento. Ahora, estaba en un avión rumbo a otro país, invitada a compartir su historia con expertos en educación de todo el mundo. Su madre la acompañó en el viaje, y durante el vuelo, tomó la mano de Sofía con cariño. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, susurró con una sonrisa. Siempre supo que harías cosas grandes. Al aterrizar, fueron recibidas por un equipo de organizadores del evento. Es un honor tenerte aquí, Sofía, le dijo uno de ellos. Tu historia ha inspirado a muchos, y estamos emocionados de escuchar sobre tu proyecto. El día de la conferencia, la sala estaba llena de educadores, científicos y estudiantes de distintas partes del mundo. En la gran pantalla detrás del escenario, su nombre brillaba junto a la presentación de su ponencia, Matemáticas para Todos, un camino de inclusión y superación. Cuando subió al escenario, Sofía sintió por un momento la misma ansiedad que en su primera aparición en televisión. Pero entonces, recordó todas las puertas que había abierto con su esfuerzo, la voz de su padre guiándola en cada paso, y la determinación en los ojos de los estudiantes que ahora veían en ella una fuente de inspiración. Tomó aire y comenzó. Cuando era niña, mi padre me enseñó que las matemáticas no son solo números y ecuaciones. Son un lenguaje universal que nos conecta y nos ayuda a entender el mundo. Pero durante mucho tiempo, me hicieron creer que mi lugar en ese mundo no estaba asegurado. Que debía demostrar más, esforzarme más, para que me tomaran en serio. Hasta que un día, decidí que no iba a esperar más. Iba a demostrar, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez fueron subestimados, que el conocimiento no tiene barreras. La sala quedó en un profundo silencio mientras Sofía relataba su historia. Habló sobre el desafío que la profesora Guzmán le impuso, sobre cómo su padre le enseñó a ver las matemáticas con amor y pasión, y sobre la importancia de crear espacios donde todos los jóvenes, sin importar su origen, puedan desarrollar su talento. Cuando terminó, una ovación de pie llenó el auditorio. Algunos asistentes tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por su historia. Al bajar del escenario,
varios académicos se acercaron a felicitarla y proponerle colaboraciones para expandir su iniciativa a más países. Pero lo que más la conmovió fue cuando una niña pequeña, de unos 10 años, se le acercó tímidamente con un cuaderno en las manos. Señorita Sofía, yo también quiero aprender matemáticas como usted, ¿cree que pueda hacerlo? Sofía se agachó a su altura y le sonrió con ternura. Por supuesto que puedes. Y yo estaré aquí para ayudarte. Ese momento le confirmó lo que siempre había sospechado. Su misión en la vida no era solo resolver problemas matemáticos, sino abrir caminos para que otros pudieran hacerlo también. Su viaje aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. Capítulo 12. Un legado que perdura. El regreso de Sofía a su país fue recibido con entusiasmo. Su discurso en la conferencia internacional había causado un gran impacto, y su historia ahora inspiraba a jóvenes en distintas partes del mundo. En su escuela, los estudiantes que antes apenas mostraban interés por las matemáticas ahora veían la materia con nuevos ojos. Algunos se inscribieron en el club, otros simplemente se acercaban a Sofía para decirle cuánto los motivaba su historia. Pero lo que más la sorprendió fue recibir una carta de la profesora Guzmán. Era breve, directa, pero distinta a cualquier otra cosa que Sofía hubiera esperado de ella. Sofía, nunca pensé que una estudiante me haría replantearme la forma en que veo la enseñanza. Pero tú lo hiciste. No solo con tu talento, sino con tu determinación. A veces, los profesores también tenemos que aprender de nuestros alumnos. Felicidades por todo lo que has logrado. Sofía leyó la carta varias veces, incrédula. Aunque la profesora Guzmán nunca admitiría su error en público, este pequeño gesto significaba más de lo que ella misma podía imaginar. Los meses pasaron y el Club de Matemáticas de Sofía se expandió a otras escuelas gracias al apoyo de la universidad y de organizaciones educativas. Se crearon programas de tutoría para niños de comunidades vulnerables, y su método de enseñanza, basado en la lógica como una forma de exploración más que en la memorización, comenzó a ser adoptado en distintas instituciones. Un día, mientras revisaba mensajes en su computadora, recibió una notificación inesperada. Un comité internacional de educación quería otorgarle un reconocimiento especial por su contribución a la enseñanza de las matemáticas en jóvenes. La premiación sería en una ceremonia transmitida en vivo. Cuando se subió al escenario para recibir el premio, sintió una emoción indescriptible. Miró al público y recordó cada paso de su camino. Desde el día en que resolvió aquel enigma en la pizarra hasta este momento, donde su pasión había tocado tantas vidas. Tomó el micrófono y, con una sonrisa llena de orgullo y gratitud, dijo: Este reconocimiento no es solo para mí. Es para cada niño que alguna vez fue subestimado, para cada joven que creyó que no era lo suficientemente bueno. Las matemáticas me enseñaron que siempre hay una solución, y la vida me enseñó que siempre hay una oportunidad para demostrar nuestro valor. Nunca dejen que nadie les haga creer lo contrario. El auditorio estalló en aplausos. Pero en su corazón, Sofía solo pensaba en una cosa: su padre. Miró hacia arriba y susurró, con una lágrima rodando por su mejilla: Lo logramos, papá. Y en ese momento, supo que su historia no era solo un capítulo en su vida. Era el inicio de un legado que perduraría para siempre. Fin.